Hola soñadores vencedores, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este podcast en el que vamos a hablar sobre cómo mantenernos en el final, en ese dichoso final que nos cuesta tanto, ¿verdad? Que para a veces se nos hace tan difícil, a veces estamos ya cansados, a veces no sabemos ni siquiera cómo hacerlo o cómo visualizarlo, ¿verdad? Así que hoy vamos a hablar de eso. Así que bienvenidos una vez más. Si eres nuevo o nueva, te doy primero un beso súper grande y quiero darte la bienvenida a esta comunidad de soñadores vencedores donde vibramos muchísimo en amor propio y gratitud y también respeto hacia todas esas otras personas. Estoy muy contenta de que estés aquí y espero que disfrutes mucho de este podcast, igual que todos mis soñadores. Estoy muy contenta de estar aquí, como siempre os agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo por estar aquí, por esos deditos arriba, por compartir los videos y sobre todo por todos esos mensajitos tan bonitos que me enviáis y todos esos testimonios. Muchísimas, muchísimas gracias. No os olvidéis que nos vemos el día 13 en el seminario VIP de la persona específica, que estoy súper contenta. Todavía me siguen mandando personitas ahí, información para eso os tengo que dar, aunque era un grupo pequeñito, pero estoy muy, 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 muy contenta de eso y de todo lo bien que nos lo vamos a pasar. Así que muchas, muchas gracias a todos vosotros. Y ahora sí vamos a empezar con este podcast. Bueno, eh, quiero deciros que primero, cuando nosotros estamos hablando de mantenernos en el final, significa el ya haber soltado ese deseo y estar ya en el momento de persistir. Pero ese persistir, muchos de vosotros o la mayoría lo tenéis un poco confundido. Como siempre os digo, ese persistir es disfrutar de ese camino hasta que se materialice en tu 3D, tu asunción. No es realmente disfrutarlo, no estar preocupada, no estar preocupado, estar confiado de que es así porque tú ya lo creaste y así va a ser, ¿no? Eso es mantenerte en ese final, en ese estado asumido. Y aquí es cuando a veces nos genera un poquito más de resistencia, ¿no? Por sobre todo, como os digo siempre, porque si no hemos trabajado en nosotros, entonces ese creer cuesta bastante. Y con el tiempo lo que hacemos es que nos desesperamos porque no vemos la materialización de nuestro deseo, nuestro 3D, y entonces empezamos a agobiarnos y a frustrarnos y mantenernos en ese final, pues es muchas veces súper, súper, súper complicado para muchos de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero, como siempre te digo, date muchísimo, muchísimo amor, trabaja muchísimo en ti, pero ya centrándonos de lleno en lo que es mantenernos en ese estado final, en ese estado asumido, en el final de nuestro deseo, pues aquí realmente lo más importante es que tengas esa estricta dieta mental, ¿no? Que eso se consigue muy fácilmente si tú has trabajado anteriormente en ti, es mucho más fácil. Pero si tú has empezado ya a asumir sin haber trabajado en ti, pues lo primero que te recomiendo es que empieces cuanto antes a trabajar en ti y mantengas muy, muy, muy en línea esa dieta mental para que no dejes que el autosabotaje o tu antigua versión intente venir a hacerte dudar de esa asunción y puedas mantenerte en ese estado final. Yo os voy a comentar aquí algunas cositas que igual os pueden ser de muchísima ayuda, espero que sí. Son cositas mías personales, pero yo creo que os va a venir un ejemplo muy bien para que entendáis qué es lo que es estar en el estado final, no mantenerte en ese estado final. En ese momento, por ejemplo, yo, como os dije, o bueno, os he comentado alguna vez, yo siempre tuve una vida llena de muchísima abundancia. No conocía la ley, pero sin embargo, yo fui una persona bastante diferente a lo que había a mi alrededor, a lo que era mi familia. Yo creo que hice el primer salto cuántico con los 3 años, aunque yo no lo sabía en ese entonces. Y bueno, yo tuve toda la abundancia que quise en mi vida hasta que tuve ese momento malo, ¿no? Hasta donde me pasó todo esos acontecimientos en mi vida que me llevaron a este despertar espiritual, y lo cual lo agradezco muchísimo, aunque fue el peor año de mi vida.
lleno de muchísimo, 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 pero muchísimo, muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor, estar totalmente perdida, angustiada, tener tensión, no poder dormir por meses, no querer levantarme de la cama, ¿no? Y todos esos estados de carencia y baja vibración, de victimismo, ¿no? De esperar que alguien me ayudara, de que alguien me salvara, ¿no? Hasta que te das cuenta que realmente la única persona que te puede salvar eres tú misma, y entonces empecé a trabajar en mí misma, ¿no? En descubrir qué es lo que me fallaba e intentar solucionar todos esos problemas internos, ¿no? Que venía teniendo de esa programación que me habían puesto desde niña, que aunque antes de alguna manera no la escuchaba en ese momento, lo escuché todo y por eso se saturó y explotó y todo mi 3D era un desastre completo, ¿no? Entonces en ese momento que yo estaba así tan mal, ¿no? Que estaba, como os digo, mi 3D estaba fatal, no, nada iba bien, incluso mi economía tampoco, o sea, mis empresas estaban mal, todo estaba mal, yo ya no me quedaba ni siquiera liquidez casi económica. Entonces en ese momento yo estaba como cuidando mucho, mucho mis finanzas, ¿no? Entonces era como no voy a, y escuchar bien lo que os digo, no voy a gastar el dinero en esto porque pues son, ese dinero pues me va a servir más pues para comprar más comida, para tener más días, ¿no? Para comer y estar un poquito más tranquila, tal, no sé qué, ¿no? Entonces me privaba de gastar, que nunca es un gastar, en ese momento yo lo veía como un gasto, ¿no? Ahora yo siempre lo veo como una inversión en mí, que eso es lo primero que tenéis que hacer si estáis intentando manifestar dinero o abundancia económica en vuestra vida, es que cambiéis el término de gastar por invertir, porque siempre es una inversión en vosotros. ¿Y qué va a ser mejor inversión que invertir en nosotros mismos, verdad? En nuestro bienestar, en nosotros estar contentos, ¿no? Entonces, yo antes, inconscientemente, yo ya siempre invertía en mí. Pero en ese momento en el que yo estaba mal, ¿no? A mí se me olvidó todo eso, todas esas cosas que yo hacía instintivamente. En el pasado se me olvidó porque estaba fatal, estaba muy mal, estaba totalmente desalineada de mi yo superior. Entonces yo todo lo veía como gastos, como miedo a no tener dinero, miedo a que ya se me va a acabar y qué voy a hacer, cómo voy a pagar las cosas, cómo voy a pagar mis facturas, cómo voy a comer, cómo voy a seguir pues viviendo, ¿no? Entonces estaba como muy atada al miedo de quedarme sin dinero. ¿Y qué es lo que pasaba? Lo que os pasa a muchísimos de vosotros me pasaba, pues claro que sí, que era que entre más miedo tenía a gastar, ¿no? Más gastaba, más cosas me venían, problemas con el coche, problemas en casa, de que si las tuberías esto, que si una cosa se estropeaba, que tocaba repararla, ¿no? Entonces más gastos y más gastos y más gastos. Entonces entre más quería menos gastar, más terminaba gastando, ¿no? Y eso es lo que pasa a la mayoría. ¿Por qué? Porque estaba vibrando en carencia. ¿Qué pasa cuando tienes miedo a algo? Pues que se termina manifestando. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu enfoque, tus pensamientos en eso, junto con la emoción, que en este caso era el miedo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se forma una creencia y esa creencia se termina manifestando. Manifestamos todo lo que creemos. Por eso os digo, no estéis en ese estado de vibración de carencia, siempre desde la abundancia. Por muy difícil que sea vuestro 3D, tenéis que salir de ese estado de carencia, de esa vibración de carencia, porque si no seguiréis manifestando más de lo mismo. Y si os lo digo es porque yo pasé por eso, estuve ahí, y creerme que mientras estéis ahí no vais a poder, no va a haber nadie más que os salve. Nadie más os puede salvar que vosotros mismos. Sois vosotros los que tenéis que cambiar vuestro presente para poder recolectar en vuestro futuro esas semillitas que vais plantando cada día. Pues yo en ese momento que estaba así de mal, pues un día ya me cansé y dije, no, esa no soy yo, yo no nací para estar así preocupada, reprimiéndome y todo esto, pues no. Entonces ese día decidí comprarme, me fui de viaje a Asia, era algo que yo quería hacer,
mis amigos y tal se fueron a Grecia, ellos estaban más por fiestas y salir y tal, y a mí algo me llamaba a irme a Asia, estar más bien en la parte tranquila, un poco más en la parte espiritual. Yo ya iba en ese momento poniendo semillitas inconscientemente de lo que iba a ser mi futuro, ¿no? De lo que me permite ahora estar aquí con vosotros hablándonos de todo esto, ¿no? Entonces, ahí decidí irme, ya os digo, o sea, no me quedaba casi dinero, no me quedaba casi nada, y simplemente decidí porque dije, ¿sabes qué? Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y me fui y disfruté. Fue uno de los mejores viajes de mi vida, y cuando volví tuve una llamada de una empresa y empecé a trabajar en una posición increíble, con un salario increíble, y sí, todo fue genial. Y eso es el mensaje que quiero daros aquí, que confiéis, no os digo que cojáis todo el dinero que tengáis ahora, esos ahorros, y os lo gastéis o lo invirtáis, mejor dicho, ¿no? Sino que lo que os digo es que si queréis hacer algo que os haga felices por y para vosotros, no sé, regalaros no sé, un jersey nuevo, o compraros un helado, una flor, no sé, algo que en ese momento que estéis os haga felices, que no dejéis de hacerlo, que lo hagáis y que confiéis que todo está bien. De esa manera le estás diciendo a tu yo superior, al universo, a Dios, que estás alineado y que confías que todo está bien, porque en tu vida hay abundancia y lo sabes, y por eso te puedes permitir invertir en todo lo que tú quieras, porque la abundancia está en tu vida y todo, absolutamente todo está bien, está bien. Confía, todo, absolutamente, todo está bien. Imagínate si yo no me hubiese ido ahí a Asia, hubiese perdido la oportunidad de haberme ido y hubiese seguido angustiada y todo. ¿Y para qué? Fíjate cómo vienen las cosas. Cuando tú confías, las cosas se dan, las cosas se manifiestan. ¿Por qué? Porque manifestamos todo lo que creemos. Y créeme que cuando te sientes mejor cada día, cuando trabajas más en ti, esas manifestaciones incluso pueden ser más rápidas y más bonitas, porque estás poniéndole toda esa energía positiva a todo eso que tú quieres. Así que confía, confía, créetelo. La vida es preciosa y está aquí para que la disfrutemos, para que te ames muchísimo, para que disfrutes de la vida, para que disfrutes de todas esas cosas que nos van dando, ¿no? El otro día también estuve hablando con una de mis personitas de una consulta, ¿no? Y no sé si esto lo puse ya en algún post o por ahí, pero ella también tenía muchos problemas con sus finanzas, y la verdad es que un día estaba estaba todavía en el estado de víctima, ¿no? Que yo le dejé ahí unos días para que se tranquilizara, ¿no? Y ella decidió comprarse ciertas cosas para ella, y después en la siguiente consulta que tuvimos me dijo, ¿sabes qué, Irene? Para mí fue una de las mejores cosas que pude haber hecho, y además ni te lo puedes imaginar. O sea, me llamaron un día sin esperarlo diciéndome que me iban a pagar las vacaciones, que eso nunca había pasado, así que recibí un dinero extra que me ayudó a cubrir eso que yo me había comprado, y además de tus consultas, ¿no? O sea, ella estaba increíble, y ahí ella es cuando se dio cuenta lo que yo le decía, ¿no? Que cuando tú sueltas ese desapego al dinero y realmente te lo das a ti, que eres el creador, que eres la creadora de tu mundo, ¿cómo no te lo vas a dar a ti y a amarte y a consentirte si tú eres Dios? Si tú estás bien, todo está bien. Todo, absolutamente todo está bien. Confía, confía, déjate fluir, suelta el control, mímate, quiérete, consiéntete, y suelta el control y disfruta de la vida, de lo bonita que es. Así que bueno, soñador, soñadora, espero que esto te haya servido o te sirva, y que de verdad, de corazón, te ayude a abrir un poquito más esa conciencia y darte cuenta de que todo en nuestra realidad, todo lo creamos nosotros, y que en cuanto antes empieces a dejarte fluir y a confiar en tu poder
en tu poder de creación, en el poder de Dios o diosa que tienes, tu vida más rápido va a cambiar. Créelo y disfrútalo. Te envío un beso muy grande y nos vemos en el siguiente, soñador, soñadora. Adiós.